Enterré a mi abuela hace 4 meses, pero cuando vino a verme en sueños anoche, sus ojos brillaban con una urgencia que nunca vi cuando estaba viva. La casa olía diferente desde que la abuela Catalina murió. No era solo la ausencia de su perfume de lavanda o el silencio donde antes resonaba su risa ronca mientras veía sus telenovelas. Era algo más profundo, como si las paredes mismas hubieran olvidado cómo respirar. Yo había vuelto a Guadalajara desde Ciudad de México para el funeral y luego me quedé. Mi madre me rogó que me quedara unas semanas más. Decía que la casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía, pero ya llevaba 4 meses aquí, durmiendo en mi antigua habitación, mirando el techo cada noche y preguntándome cuándo todo volvería a sentirse normal. Mi abuela me crió tanto como mi madre. Cuando papá nos dejó, cuando yo tenía 7 años, nos mudamos a la casa de la abuela. Ella era el tipo de mujer que podía hacer un caldo de pollo que curaba cualquier tristeza, que sabía exactamente qué decir cuando llegabas llorando de la escuela, que guardaba secretos mejor que un confesionario. Catalina González, viuda de Reyes, 78 años cuando su corazón decidió que ya era suficiente, un martes por la tarde, mientras regaba sus geranios en el patio. Lo extraño es que no lloré en el funeral. Todos esperaban que yo, su nieta favorita, según los chismes familiares, me derrumbara, pero me mantuve firme, sostuve la mano de mi madre, saludé a los vecinos, serví café y pan dulce después del entierro. Fue solo después, en las semanas que siguieron, cuando el dolor llegó en oleadas silenciosas. Me encontraba buscándola con la mirada cuando entraba a la cocina. Esperaba escuchar su voz llamándome mi hijita desde el jardín. Revisé sus cosas lentamente, con reverencia. Su closet todavía guardaba el aroma de su piel, sus rebozos doblados con cuidado, sus zapatos ordenados en pares perfectos, como si fuera a necesitarlos mañana. En su buró encontré estampitas de santos, rosarios, una fotografía amarillenta de mi abuelo en su juventud. Nada inusual. Nada que explicara por qué últimamente sentía que había algo pendiente, algo que ella había querido decirme y nunca pudo. La noche anterior al sueño no podía dormir. Me quedé despierta hasta tarde, hojeando su viejo álbum de fotos en la sala. Había una fotografía que me llamó la atención. Mi abuela, joven, quizás de 30 años, parada frente a una casa que no reconocí. Estaba sonriendo, pero había algo en sus ojos, una sombra, como si guardara un peso que la cámara no podía capturar. Di vuelta a la foto. Detrás, con su letra inclinada, decía solo una palabra: perdón. Esa noche finalmente me dormí con la fotografía en la mano. El sueño comenzó en la cocina de la abuela, pero no era exactamente como la recordaba. La luz entraba por la ventana con una cualidad dorada, espesa, como miel derramándose en el aire. Mi abuela estaba de espaldas, frente a la estufa, moviendo algo en una olla. Llevaba su delantal azul con flores blancas, el que yo le regalé en su último cumpleaños. Abuela, dije, y mi voz sonó extrañamente clara en ese espacio de sueño. Ella se dio vuelta y era ella, completamente ella. No la versión frágil y cansada de sus últimos meses, sino la abuela de mi infancia, con las mejillas rosadas y esa forma de mirarme que me hacía sentir que yo era lo más importante del mundo. Mijita, dijo, y sonrió, qué bueno que viniste. Necesito pedirte algo. Me acerqué. La cocina olía a canela y piloncillo, ese olor que significaba que estaba haciendo su famoso arroz con leche, pero cuando miré la olla, estaba vacía, brillaba por dentro como si estuviera hecha de luz. ¿Qué necesitas, abuela? Su sonrisa se desvaneció lentamente, tomó mis manos entre las suyas, y aunque era un sueño, sentí el calor de su piel, la textura áspera de sus dedos que habían trabajado toda una vida. Tienes que encontrar a Juliana, dijo. Tienes que decirle que lo siento, que siempre lo sentí, que no pasó un día sin que pensara en ella. Juliana, repetí. Abuela, no conozco a ninguna Juliana. Es mi hija, susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu tía, la que todos olvidaron, la que yo... Se detuvo. La luz en la cocina comenzó a parpadear, como si el sueño estuviera perdiendo fuerza. Mi abuela apretó mis manos con urgencia. En la casa vieja, en Tonalá.
en el cuarto de atrás, donde guardaba las herramientas de tu abuelo. Hay una caja verde debajo del banco de madera. Ahí está todo. Prométeme que la buscarás, Sofía. Prométeme que la encontrarás y le dirás. ¿Qué le digo? Casi grité, porque la cocina se estaba desvaneciendo, las paredes se volvían transparentes. Que nunca dejé de ser su madre. Y desperté. Me senté en la cama jadeando, el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. La habitación estaba oscura. El reloj marcaba las 3:30 de la madrugada. Mis manos temblaban. Todavía podía sentir el calor de las manos de mi abuela. Todavía podía oler la canela que no existía. ¿Una hija? ¿Mi abuela tenía otra hija? Eso era imposible. Mi madre era hija única. Todos lo sabían, la familia entera lo sabía, pero el sueño había sido tan vívido, tan real. Y ese nombre, Juliana. Encendí la luz y busqué mi teléfono. Eran casi las 4 de la mañana, demasiado temprano para llamar a nadie, demasiado tarde para volver a dormir. Me quedé sentada en la cama, mirando la fotografía que todavía estaba sobre la mesita de noche. La mujer joven con ojos tristes. La palabra perdón escrita al reverso. ¿Por qué nunca me había hablado de Juliana? ¿Y por qué, si era solo un sueño, sentía en el fondo de mi alma que cada palabra había sido cierta? A las 7 de la mañana ya estaba vestida y con las llaves del coche en la mano. Mi madre me encontró en la cocina, preparando café con manos todavía temblorosas. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó, aún en bata, frotándose los ojos. A Tonalá, respondí, sin mirarla. A la casa vieja. La casa vieja era donde mi abuela había vivido con mi abuelo antes de mudarse a Guadalajara. La habían cerrado después de la muerte de mi abuelo, hace 15 años, pero nunca la vendieron. Cada tanto íbamos a ventilarla, a revisar que todo estuviera en orden. La última vez que estuve ahí fue hace 2 años, para una limpieza general. ¿Para qué? Mi madre se sirvió café, curiosa pero no alarmada. No podía decirle sobre el sueño. No todavía, no hasta saber si había algo de verdad en él. Solo quiero revisar unas cosas de la abuela, fotografías viejas, documentos, ya sabes. Ella asintió, distraída, probablemente pensando en su propio duelo, en sus propios recuerdos. El camino a Tonalá me tomó 40 minutos. La casa estaba al final de una calle polvorienta, rodeada de un muro bajo de ladrillo despintado. Cuando abrí el portón, las bisagras chirriaron como un grito. El jardín estaba salvaje, las plantas de mi abuela, ahora convertidas en maleza. La casa misma parecía encogida, más pequeña de lo que recordaba, con su fachada de color rosa deslavado y las ventanas cerradas con tablones. Entré por la puerta trasera. El interior olía a humedad y tiempo detenido, polvo sobre cada superficie, telarañas en las esquinas. Mis pasos resonaban en el piso de cemento. Fui directo al cuarto de atrás, el que mi abuelo había usado como taller. La puerta estaba hinchada por la humedad. Tuve que empujarla con el hombro para abrirla. Ahí estaba, el banco de madera contra la pared, cubierto de herramientas oxidadas y latas de pintura viejas. Me arrodillé, el corazón latiéndome en los oídos, y metí la mano debajo del banco. Mis dedos tocaron algo duro, rectangular. Tiré de ello, una caja de metal verde, del tamaño de una caja de zapatos, cubierta de polvo. No tenía candado. La abrí con manos temblorosas. Dentro había sobres, docenas de sobres amarillentos, atados con un listón rojo desteñido. Los tomé, los desaté. Eran cartas, todas dirigidas a Catalina González de Reyes, desde Juliana Reyes. Los matasellos iban desde 1972 hasta 2003. 30 años de cartas. Saqué una al azar, fechada en 1985. La letra era redonda, cuidadosa. Querida mamá, han pasado 13 años desde que me dejaste en el orfanato. Cumplo 25 hoy. No sé si recibes estas cartas, no sé si las lees, pero sigo escribiendo porque necesito creer que algún día me responderás. Solo quiero saber por qué se me cortó la respiración. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la carta. Un orfanato. Mi abuela había dejado a una hija en un orfanato. Revisé más cartas. Todas decían lo mismo. Súplicas, preguntas, dolor. ¿Por qué me abandonaste? ¿Hice algo malo? ¿Alguna vez pensaste en mí? Y ninguna había sido respondida. La última carta, de 2003, era breve y fría. Esta es la última vez que escribo.
He esperado 43 años por una explicación, por una palabra, por algo. Ya no tengo fuerzas para seguir golpeando una puerta cerrada. Ojalá encuentres paz con tu decisión. Yo finalmente he encontrado la mía. Cerré los ojos, sintiendo náuseas. Mi abuela, la mujer que me había criado con tanto amor, había abandonado a una hija. ¿Cómo era posible? ¿Y por qué nadie lo sabía? En el fondo de la caja encontré una fotografía, una bebé envuelta en una manta blanca, tal vez de 6 meses, con ojos enormes y oscuros. Al reverso, Juliana, 1960, mi niña hermosa, tenía que encontrarla. Esa noche confronté a mi madre. Puse las cartas sobre la mesa de la cocina, una por una, como evidencia en un juicio. Ella palideció al verlas. ¿Sabías? Pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. Mi madre se dejó caer en una silla, llevándose las manos a la boca. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, con voz apenas audible, sabía que había existido, pero tu abuela nunca habló de ella, nunca, ni una sola vez. ¿Cómo puedes saberlo y nunca decírmelo? Porque no era mi historia que contar, dijo, y había lágrimas en sus ojos. Tenía 9 años cuando tu abuela me sentó un día y me dijo, tuviste una hermana mayor, se llamaba Juliana, ya no está con nosotros. Eso fue todo. Cuando intenté preguntar más, tu abuelo me dijo que nunca volviera a mencionar ese nombre en la casa. Y nunca lo hice. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué la abandonó? Mi madre negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. No lo sé, mijita. Tu abuela nunca lo explicó, pero la vi una vez, cuando yo tenía 15 años. Estaba sentada en su cuarto mirando una fotografía de una bebé. Lloraba como yo nunca la había visto llorar, como si se estuviera rompiendo por dentro. Cuando me vio, escondió la foto y me pidió que saliera. Al día siguiente, actuaba como si nada hubiera pasado. Tengo que encontrarla, dije. Tengo que encontrar a Juliana. Han pasado más de 60 años, Sofía. Probablemente ni siquiera siga viva. Y si lo está, ¿qué le vas a decir? Hola, soy tu sobrina, la hija de tu hermana, a quien tu madre sí se quedó. Tenía razón, y lo sabía, pero no podía dejar esto así. Mi abuela me lo había pedido. En el sueño su voz había sido tan clara, tan urgente. Prométeme que la encontrarás. Voy a intentarlo, dije. Los siguientes días los pasé investigando. Llamé al orfanato mencionado en las cartas, pero había cerrado en los años 90. Sus archivos se habían transferido al DIF estatal. Fui personalmente, llené formularios, expliqué la situación. Una trabajadora social de ojos cansados me dijo que podría tomar semanas obtener acceso a registros tan antiguos, si es que todavía existían. ¿Por qué es tan importante? Me preguntó, genuinamente curiosa. Porque alguien que amo me lo pidió antes de morir, respondí. Y porque alguien que no conozco merece saber que no fue completamente olvidada. Ella pareció conmoverse con eso. Me prometió hacer lo posible por acelerar el proceso. Mientras esperaba, empecé a leer todas las cartas, una por una, en orden cronológico. La historia que emergía era desgarradora. Juliana había sido adoptada brevemente por una familia cuando tenía 8 años, pero la habían devuelto al orfanato 6 meses después. Se había graduado de la secundaria contra todo pronóstico. Había trabajado como costurera, como empleada doméstica, como lo que fuera necesario para sobrevivir. Se había casado a los 32 con un hombre llamado Roberto. No habían tenido hijos. En cada carta, entre las líneas de dolor y abandono, también había una fortaleza feroz. Juliana no era una víctima que suplicaba, era una sobreviviente que exigía respuestas, y nunca las había obtenido. 2 semanas después, la trabajadora social me llamó. Tenían el expediente de Juliana Reyes. Fui a recogerlo esa misma tarde. El archivo era delgado, amarillento, manchado por el tiempo, pero ahí estaba, el certificado de admisión al orfanato, fechado el 15 de marzo de 1960. La niña tenía apenas 8 meses. En la sección de motivo de ingreso decía simplemente imposibilidad económica de la madre para mantener a la menor. Pero había algo más, una nota escrita a mano por una monja del orfanato, la hermana Teresa. La madre llegó con la niña al amanecer, llorando inconsolablemente. Explicó que su esposo la había amenazado con abandonarlas a ambas si no se deshacía de la bebé. La niña había nacido 7 meses después de la boda, y el esposo dudaba de su paternidad. La madre rogó que cuidáramos bien a Juliana, prometió volver por ella cuando las cosas mejoraran. Nunca regresó.
Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi abuelo, el hombre que yo recordaba vagamente como un señor callado y serio, que murió cuando yo tenía 10 años. Él había obligado a mi abuela a abandonar a su propia hija. Seguí leyendo. Había una dirección actual en el expediente, actualizada en 2018, cuando Juliana había solicitado una copia de sus documentos del orfanato. Vivía aquí, en Guadalajara, a menos de media hora de donde yo estaba ahora. No lo pensé 2 veces, copié la dirección en mi teléfono y salí corriendo. La dirección me llevó a una colonia modesta en las afueras de la ciudad, casas pequeñas y bien cuidadas, jardines con bugambilias, niños jugando en la calle. Me detuve frente al número 247, una casa pintada de amarillo claro con macetas de flores en el porche. Toqué el timbre con el corazón en la garganta. Una mujer abrió la puerta. Tendría unos 65 años, cabello gris corto, ojos oscuros y penetrantes. Había algo en su rostro, en la forma de su nariz, en la línea de su mandíbula, que me resultaba terriblemente familiar. Sí, dijo con cautela. ¿Juliana Reyes? Juliana García de Reyes, corrigió. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Sofía, dije, y mi voz temblaba. Sofía Ramírez González. Soy nieta de Catalina González de Reyes. El cambio en su rostro fue instantáneo. La calidez desapareció, reemplazada por una dureza que me hizo dar un paso atrás. No tengo nada que hablar sobre esa mujer, dijo, y comenzó a cerrar la puerta. Espere, por favor. Puse mi mano en la puerta. Ella murió hace 4 meses, y antes de morir, yo creo que quería que yo la encontrara, que le dijera algo. Juliana se quedó paralizada, la puerta a medio cerrar. ¿Murió? Sí, de un paro cardíaco. Fue rápido. Ella cerró los ojos. Por un momento pensé que iba a echarme, pero en cambio abrió la puerta completamente. Entra, dijo con voz cansada, pero solo porque has venido hasta aquí, no porque crea que hay algo que tu abuela pudiera decirme que importe ahora. La sala de Juliana era acogedora, llena de fotografías familiares y plantas. Me señaló un sofá y se sentó frente a mí en un sillón, con los brazos cruzados, esperando. Le conté todo, el sueño, las cartas en la casa vieja, lo que había descubierto sobre mi abuelo. Ella escuchó en silencio, sin cambiar de expresión, pero vi cómo sus manos se apretaban cada vez más fuerte sobre los brazos del sillón. Cuando terminé, saqué las cartas de mi bolso y las puse sobre la mesita de centro entre nosotras. Ella guardó cada una de tus cartas, dije suavemente. Las guardó durante 20 años, incluso después de que dejaste de escribir. Las escondió donde nadie pudiera encontrarlas, pero no las destruyó. Juliana miró las cartas como si fueran serpientes venenosas. ¿Y qué se supone que eso significa? Su voz era áspera. ¿Que le importaba? ¿Que pensaba en mí? Me abandonó cuando era una bebé, Sofía. Me dejó en un lugar donde pasé hambre, donde me golpeaban, donde crecí sin saber qué era el amor de una madre. Y cuando finalmente reuní el valor de escribirle, de intentar entender por qué, nunca respondió, ni una sola palabra en 30 años. Porque él no la dejaba, dije, las lágrimas corriendo por mi rostro. Mi abuelo la amenazó. Ella tenía que elegir entre tú y sobrevivir, entre tú y su matrimonio. Fue una decisión terrible, imperdonable tal vez, pero nada. Juliana se levantó bruscamente, dándome la espalda. Hay mujeres que eligen a sus hijos por encima de todo. Ella no lo hizo. Eligió su comodidad, su seguridad. Eligió tener más hijos y darles el amor que a mí me negó. Ella nunca dejó de pensar en ti, insistí, también levantándome. En el sueño estaba llorando. Me dijo que no pasó un día sin que pensara en ti. Me pidió que te encontrara, que te dijera que lo sentía, que nunca dejó de ser tu madre. Juliana se dio vuelta. Había lágrimas en sus ojos, pero también una rabia vieja y profunda. ¿Un sueño? ¿Me estás pidiendo que perdone décadas de abandono porque tuviste un sueño? No te estoy pidiendo que perdones nada, dije, con la voz quebrada. Solo estoy cumpliendo su última voluntad, decirte que ella lo lamentó, que cargó con esa culpa toda su vida, que tú no hiciste nada malo, que no fuiste tú, que fue... Me detuve porque Juliana había empezado a llorar. Sollozos profundos y desgarradores que parecían venir desde un lugar muy hondo. Se dejó caer en el sofá, las manos cubriendo su rostro. Toda mi vida, dijo entre sollozos. Pensé que había algo malo en mí, que por eso no me quiso, que por eso nunca volvió.
Me senté a su lado, no sabiendo si debía tocarla, si tenía ese derecho, pero ella se inclinó hacia mí y la abracé mientras lloraba. Lloraba por la niña que fue, por la madre que nunca conoció, por todas las preguntas que nunca obtuvieron respuesta hasta ahora. Ella te quiso, susurré. No de la manera correcta, no de la manera que merecías, pero te quiso. Y al final, cuando ya no podía arreglarlo, se aseguró de que yo lo supiera, de que tú lo supieras. Nos quedamos así mucho tiempo, dos desconocidas conectadas por el fantasma de una mujer que había cometido un error imperdonable y había pagado el precio en silencio durante 60 años. 2 meses después, Juliana vino a la casa. Mi madre casi se desmayó cuando abrió la puerta y vio a esa mujer que era como un espejo de su propia juventud. Se abrazaron llorando, dos hermanas que nunca supieron que se necesitaban hasta ese momento. Juliana trajo algo, una caja de cartón llena de objetos, fotos de su vida, de su esposo Roberto que había muerto 5 años atrás, de los sobrinos que había ayudado a criar, de la vida que había construido a pesar de todo, y en el fondo de la caja, envuelta en papel de seda, una manta de bebé blanca manchada por el tiempo. Es lo único que tengo de ella, dijo, la manta en la que me dejó en el orfanato. La hermana Teresa me la dio cuando cumplí 18. Dijo que mi madre la había bordado con mis iniciales. Mi madre y yo miramos la manta, ahí, en una esquina, con hilo azul desvaído, JR, y debajo, casi invisible, otra línea de bordado, con todo mi amor, tu mamá. Mi abuela la había bordado, le había puesto amor en cada puntada antes de dejarla ir. Fuimos juntas al panteón esa tarde, las 3. Pusimos flores frescas en la tumba de mi abuela. Juliana se quedó de pie frente a la lápida durante mucho tiempo, en silencio. Luego se arrodilló y puso su mano sobre el mármol. No sé si puedo perdonarte, dijo en voz baja. No sé si alguna vez podré, pero entiendo que también sufriste, y eso es algo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No soñé con mi abuela, no necesitaba hacerlo. Había cumplido su última voluntad, había encontrado a la hija perdida y le había entregado las palabras que nunca pudo decirle en vida. Pero a veces, cuando estoy sola en la cocina, creo oler canela y piloncillo, y cuando eso sucede, sonrío, porque sé que en algún lugar mi abuela finalmente descansa. Su secreto ya no la persigue. Su hija finalmente sabe la verdad, y aunque el perdón sea complicado, aunque algunas heridas nunca sanen completamente, al menos ya no hay silencio entre las grietas. En el buró de mi habitación guardo ahora 2 fotografías. Una es la imagen amarillenta de mi abuela joven frente a aquella casa desconocida, con la palabra perdón al reverso. La otra es una foto que tomé hace poco. Mi madre y Juliana sentadas en el jardín de la casa, tomando café, riendo por algo que una de ellas dijo. 2 hermanas aprendiendo a conocerse, 2 mujeres construyendo puentes sobre décadas de ausencia. Y si alguna vez vuelvo a soñar con mi abuela, sé exactamente qué le diré. La encontré, le di tu mensaje, y aunque fue doloroso, aunque fue complicado, al final valió la pena. Gracias por confiar en mí. Pero hay algo más que nadie sabe, algo que encontré la última vez que estuve en la casa vieja de Tonalá. Escondida entre las cartas sin abrir de Juliana había una carta diferente, una carta escrita por mi abuela, fechada en 2004, un año después de que Juliana dejara de escribir. Nunca fue enviada. Comenzaba así: mi querida Juliana, no merezco que leas esto, no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que no hubo un solo día, una sola hora en que no pensara en ti. No le he mostrado esa carta a Juliana, todavía no. Tal vez algún día sea el momento correcto, o tal vez algunos secretos deben quedarse guardados un poco más de tiempo, esperando el momento exacto en que puedan sanar en lugar de herir. Por ahora es suficiente saber que existen, las palabras no dichas, el amor imperfecto, el arrepentimiento silencioso, todo guardado en una caja verde debajo de un banco de madera, esperando a que alguien lo descubriera, esperando a que un sueño lo pusiera todo en movimiento. Y yo, que fui la mensajera entre los vivos y los muertos, finalmente puedo dormir en paz.